Bienvenidos a todos mis queridos amigos y hermanos al canal donde leemos las mejores notas de estudio en las mejores Biblias de estudio. Continuando con la serie de estudio bíblico de Primera Carta a los Corintios, capítulo 15 del versículo 1 al 4, vamos a hacerlo en esta ocasión en estas tres Biblias de estudio. La Biblia de estudio MacArthur, la Biblia de estudio teológico y la Biblia de estudio teología bíblica. Vamos a dar inicio a la Biblia de estudio MacArthur, que se encuentra en la versión Reina Valera de 1960. Vamos a buscar el pasaje bíblico de Primera Carta a los Corintios, capítulo 15, del versículo 1 al versículo 4. Vamos a hacer un acercamiento y procederemos a la lectura bíblica. Ahí estamos. Dice así: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Vamos a ir a las notas a pie de página de esta Biblia sin antes ver las referencias bíblicas de estos versículos 3 y del versículo 4. Vamos a ir ahora al contenido que nos da de cada versículo. Nos dice así: predicado, recibisteis, perseveráis. Este no era un mensaje nuevo. Ellos habían oído acerca de la resurrección, creyeron que sucedió y fueron salvos por su fe. Del versículo 2 nos comenta: si no creísteis en vano. Con esta declaración aclaratoria, Pablo reconoció y les mostró que algunos de ellos podrían tener una fe superficial que no llevaba a la salvación. Algunos creían solo como los demonios creen, es decir, estaban convencidos de que el evangelio era cierto, pero no tenían amor a Dios, a Cristo y la justicia. ¿Qué más nos dice? Los creyentes verdaderos retienen el evangelio con firmeza. El comentario del versículo 3 y del versículo 4 nos dice así: conforme a las Escrituras. El Antiguo Testamento habló del sufrimiento y la resurrección de Cristo. Jesús, Pedro y Pablo citaron o hicieron referencia a pasajes del Antiguo Testamento que trataban acerca de la obra de Cristo, como Salmos capítulo 16 del 8 al 11 y también el versículo 22, Isaías 53. Esa es la información que nos da la Biblia de estudio MacArthur. Ahora vayamos a la Biblia de estudio teología bíblica. Esta Biblia de estudio teología bíblica se encuentra en la versión Nueva Versión Internacional. Vamos a buscar el pasaje también de 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. En esta ocasión vamos a leer hasta el versículo 5. Nos dice así: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Vayamos ahora al margen de la Biblia y las referencias bíblicas que nos da del versículo 1, versículo 2, del versículo 3, del versículo 4 y del versículo 5. Vamos a ir ahora a la nota a pie de página y la explicación que nos da esta Biblia de estudio, teología bíblica.
Aquí está. Nos encontramos aquí. Vamos a leer desde acá. La resurrección de Cristo. El fundamento de la explicación que Pablo ofrece acerca de la resurrección de los muertos es la resurrección de Jesús, confirmada por los testigos que vieron a Jesús con vida después de su crucifixión. La certeza histórica de la resurrección de Jesús es el primer paso del argumento de la certeza de la resurrección corporal de los creyentes. Ahora pasemos a la explicación del versículo 1 y versículo 2. La resurrección de Jesús pertenece a la enseñanza tradicional del Evangelio que Pablo recibió y transmitió a los creyentes de Corinto. Sin la resurrección de Jesús de entre los muertos, el Evangelio deja de ser buenas nuevas, puesto que los pecadores no serían salvos. La fe cristiana no cumple propósito alguno, es en vano sin la resurrección de Jesús y por lo tanto no brindaría salvación. Si se traduce la frase griega como sin la debida consideración, Pablo está diciendo que los que se consideran cristianos tienen una fe incoherente si no aceptan la resurrección de Jesús como un hecho histórico. Vamos a ir a la explicación del versículo 3 y del versículo 5 de la misma manera. Pablo enseña lo que él mismo recibió, es decir, el mensaje de la muerte y la resurrección de Jesús que los otros apóstoles también enseñan. Lo que sigue en los versículos 3 al 5 es la confesión cristiana fundamental que Pablo transmite a las iglesias que establece. La explicación del versículo 3: Cristo murió por nuestros pecados. Jesús, el Mesías de Israel, murió en nuestro lugar, que somos pecadores y por lo tanto para nuestro beneficio, según las Escrituras. Acá hay algunas citas bíblicas y pasajes tales como Isaías 40 del 1 al 11, otras citas bíblicas más y la tradición del justo que sufre, otras citas bíblicas más, pasajes a los cuales se alude en las narraciones de la pasión en los evangelios. ¿Qué más nos dice? La explicación del versículo 4, sepultado, confirma que Jesús murió, resucitó. Jesús, después de morir en la cruz, resucitó de entre los muertos. Muy bien, hermanos, ahora continuamos con la Biblia de estudio teológico, y esta Biblia se encuentra en la versión Reina Valera 1960. Buscaremos el pasaje mencionado y le daremos la lectura de igual manera. Nos dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vayamos ahora a la explicación que nos da a pie de página esta Biblia de estudio teológico y empecemos con la lectura. Vamos a leer este artículo que nos dice: la fe es vana si los muertos no resucitan. En el antiguo mundo grecorromano, mucha gente creía que la muerte era el final absoluto de la vida, o que llevaba a una existencia permanente, aunque espectral e incorpórea, en el inframundo. El concepto de una vida física y corporal después de la muerte circulaba en las fábulas populares, pero la gente educada lo consideraba irrisorio. Pablo se dirige a los corintios que negaban la futura resurrección física de los cristianos, o que tenían dudas sobre ella. Es posible que fuera uno de los temas planteados en la carta que le escribieron. Veremos la explicación que nos da aquí: la veracidad del mensaje de la resurrección de Cristo.
Pablo comienza por establecer la fiabilidad de la resurrección de Jesús como hecho histórico, a fin de sentar una base firme para su argumento de que fue solo el primer paso en la resurrección de todos aquellos que mueran en Cristo. Ahora vayamos a la explicación del versículo 1 al 4. Recibisteis, he enseñado. Es el vocabulario tradicional que se usaba para comunicar una enseñanza tal como se había recibido. Vayamos a la siguiente página y seguiremos leyendo la nota explicativa. Conforme a las Escrituras, es posible que Pablo aludiera en especial a Isaías 53 del 3 al 12, que describe la muerte sustitutoria y la posterior exaltación del siervo de Dios, aunque también podría referirse a otros pasajes del Antiguo Testamento. Respecto a la resurrección, ver estas citas bíblicas que nos manda a ver. Respecto a cómo el Antiguo Testamento en general apunta a Cristo, nos manda a ver esta cita bíblica. Y el artículo Panorama General de la Biblia, que se encuentra en estas páginas. Muy bien, hermanos, eso ha sido todo por hoy. Hemos dado lectura a las notas explicativas que nos da la Biblia de Estudio Teológico, la Biblia de Estudio MacArthur y la Biblia de Estudio Teología Bíblica. Gracias a todos por su atención. No se olviden de suscribirse, de darle un like y de recomendar el canal a otros amigos y hermanos para que todos mutuamente nos podamos edificar. Dios los bendiga.